Razahir Khemshe era un licántropo que perteneció al ejército Lycan de Lucian, sirviendo como su segundo al mando desde que Lucian se rebeló contra el vampiro anciano Victor hace 6 siglos. Razahir era el compañero más confiable de Lucian, y luego lo ayudó a encontrar descendientes de la línea Corvinus antes del descubrimiento de Michael Corvin. Razahir, más conocido simplemente como Reis, nació en Sudán, África Oriental, durante el siglo XIV, hijo del que una vez fue un poderoso sultán, antes de que su tierra natal fuera tomada por invasores sarracenos. Solo su fuerza física, verdaderamente formidable para un ser humano, lo había mantenido con vida, para vagar por el mundo como un paria, antes de que finalmente fuera tomado como prisionero en Europa, y más tarde tomado por el barón Kobasha, para ser entregado como tributo al vampiro anciano Victor y el Coven. Una vez cautivo, los guerreros vampiros conocidos como Death Dealers obligaron a un licántropo desconocido a morder a Reis y a sus compañeros humanos, transformándolos en licántropos para que los aristocráticos vampiros los utilicen como esclavos. Reis se quedó en una pequeña jaula, pero aceptó ayudar a Lucian cuando se entera de sus planes para escapar con Sonja. En la actualidad, siendo un licántropo de más de 600 años, Reis exhibe habilidades mucho más allá de sus compañeros licántropos, incluidas la curación, la velocidad y la fuerza mejorada. Debido a su pronunciada edad, Reis es capaz de cambiar de su forma humana a su forma de Lycan a voluntad, sin importar la hora del día o el estado o la presencia de la luna. Él es muy competente en el uso de muchas armas, tanto modernas como medievales. Se demostró que Reis tenía mucho coraje, incluso enfrentándose a un hombre lobo cuando todavía era humano, con nada más que sus puños desnudos. Él se mostró horrorizado cuando se dio cuenta de que se convertiría en un licántropo, pero finalmente llegó a aceptar su nueva condición y se volvió un feroz guerrero por la causa de los licántropos. También se muestra que Reis tiene un mal genio, transformándose en un licántropo en medio de un metro para vengar a sus camaradas caídos y persiguiendo activamente a Selene después de que ella mató a otro licántropo. También atacó a un grupo de Death Dealers en una rabia casi ciega después de encontrar a Lucian aparentemente muerto. A pesar de su ferocidad, Reis se preocupaba profundamente por sus compañeros licántropos y expresó su preocupación por Lucian después de encontrarlo herido durante la rebelión Lycan, e inmediatamente fue en ayuda de Lucian después de descubrir que los Death Dealers habían atacado su escondite. También se ve que él está claramente devastado por la muerte de Lucian. Además, a pesar del riesgo de ser seguido por Death Dealers y de resultar herido, él llevó a uno de sus camaradas caídos de regreso al escondite, en caso de que existiera la posibilidad de que aún pudiera ser resucitado. Crandrill fue un personaje visto en la película animada de Inframundo Guerra Sin Fin. Él era el más joven de los 3 hermanos licántropos, que se habían llamado a sí mismos como los 3 señores de los testamentos crecientes, 3 hermanos que se hacían pasar por un trío de señores humanos y que habían reclamado una mansión ubicada a las afueras de la ciudad de París en el año 1890. Brejis era el hermano del medio. Se demostró que él era un ávido bibliógrafo y era el más cauto de los 3 hermanos. Darius, por otra parte, era el mayor de los 3 hermanos, y él fue posiblemente el más noble de ellos, ya que se sacrificó para que sus hermanos pudieran escapar de Selene. Estos 3 hermanos licántropos murieron a manos de Selene en su cruzada para eliminar a todos los licántropos. El Dr. Jacob Lane fue el despiadado director de Antigen y el principal antagonista de Inframundo El Despertar. También es un licántropo evolucionado, pero no es tan poderoso como su hijo Quinn Lane, ya que él no se inyectó con la cepa Corvinus tanto como su hijo. Una conversación entre el Dr. Lane y su hijo sugiere que en algún momento antes de las purgas, tanto él como Quinn descubrieron la existencia de las 2 especies inmortales y por razones desconocidas optaron por convertirse en licántropos. También se menciona que su esposa eligió seguir siendo humana. Lane consideró esto como el abandono de sí mismo y de su hijo. Sin embargo, esta teoría solo se sugiere en lugar de denunciarse. También es posible que él y Quinn se infectaron accidentalmente con la licantropía y luego intentaron obligar a su esposa a convertirse también. Como un licántropo evolucionado, Jacob Lane tiene un gran poder y fuerza bruta, y es capaz de defenderse en la batalla. Lane parece tener más en común con el híbrido Michael Corvin que con su hijo Quinn, ya que no es tan parecido a un lobo. Lane es capaz de sufrir un daño increíble y aún curarse a sí mismo, y puede atacar con tremenda fuerza y velocidad.
Sin embargo, sus habilidades mejoradas no son tan grandes como las de su hijo, debido a la menor cantidad de inyecciones de la cepa Corvinus en su sistema. Quint Lane era hijo del director de Antigen, Jacob Lane. Él es un licántropo mejorado con la cepa Corvinus debido a las inyecciones de esta misma derivadas de muestras de tejido robadas de la niña híbrida Eve. Quint Lane se puede considerar como la antítesis de la vampiro Selene, ya que mientras ella es una híbrida de la variedad vampiro Corvinus, Quint es un híbrido de la variedad Lycan Corvinus. Su fuerza es extrema, incluso para un Lycan, debido a sus múltiples inyecciones de un suero desarrollado por Antigen a partir de los tejidos de la hija de Selene y Michael Corbin. Quint tiene la capacidad de curarse casi instantáneamente, además de tener una aparente inmunidad o resistencia a la plata. Debido a su fuerza extrema, su padre lo usó como el músculo de Antigen, ordenándole que case a cualquier enemigo o amenazar a la compañía. Esto incluyó atacar a Selene y matar a Lida, una científica que había amenazado con exponer a Antigen por el maltrato y la experimentación hecha a Eve. Poco se sabe de los antecedentes o la vida familiar de Quint, aparte de un solo comentario hecho por su padre que sugiere que la madre de Quint abandonó a la familia al elegir no convertirse en una licántropa. Si esto apunta a que Quint y su padre se convirtieron intencionalmente en licántropos, o si ambos fueron mordidos accidentalmente y trataron de obligar a la madre de Quint a convertirse en una licántropo, esto se desconoce actualmente. Durante los eventos de Inframundo El Despertar, Quint lideró el asalto a uno de los aquelarres de los vampiros, en el que él y otros licántropos mataron a casi todos los vampiros allí. Él y sus fuerzas se retiraron cuando los vampiros restantes le entregaron a la niña híbrida Eve. Quint se enfrenta a Selene en una batalla final en el estacionamiento de la empresa de su padre, donde ella lo sigue con la esperanza de salvar a su hija. Cuando Selene entra por una entrada demasiado pequeña para Quint, él se ve obligado a volver a su forma humana. Aquí es cuando Selene se enfrenta a Quint por última vez. Ella logra apuñalar a Quint en el estómago con su mano y le introduce una granada de nitrato de plata. Cuando se produce su curación instantánea, sus heridas se cierran, sellando la granada en su interior. La granada explota y segundos después, él es consumido por el envenenamiento con plata en sus órganos internos, matándolo. Su supuesta inmunidad a la plata se revela que solo era resistencia, y al tener una gran cantidad de plata dentro de sí, su organismo no logró sacarlo a tiempo, provocando una fuerte reacción alérgica, lo que finalmente acabó con él. Quint es brutal y cruel con quienes considera sus enemigos. Sin embargo, él es completamente leal a su padre, como su padre lo es a él. Parece que le tiene mucho cariño a su madre, a quien su padre desprecia por abandonarlos y seguir siendo un ser humano. Quint también confía increíblemente en su superioridad, debido a su capacidad de curación, fuerza y resistencia mejorada a la plata. Rasgos que al final hacen que su ego y confianza lo dejen vulnerable, ya que tiende a confiarse en las peleas y es la razón principal por la cual Selene logró asesinarlo. Como licántropo mejorado, Quint tiene la capacidad de cambiar a una forma de hombre lobo más del doble del tamaño de un licántropo normal, con una fuerza mucho mayor debido a la presencia de la cepa Corvinus en su sangre. Su forma completa de Lycan se parece mucho a las de un hombre lobo de primera generación, la cual tiene más pelaje, más musculatura y un hocico más largo, y es principalmente cuadrúpedo. También tiene suficiente control sobre su transformación como para cambiar partes de su cuerpo a voluntad. Sin embargo, cada vez que Quint se transforma, el proceso de transformación parece ser bastante doloroso, incluso cuando solo transforma su mano. El dolor de esta acción se ve reflejado en su cara, y este dolor se ve aumentado a un grado mucho mayor cuando Quint desata una transformación completa, ya que se pueden oír sus gritos de agonía. Como resultado de múltiples inoculaciones, sus mejoras son inmensas y él es físicamente muy superior a Selene, quien es una vampiro mejorada. El único inconveniente de su enorme tamaño es que parece ser bastante lento en comparación con los licántropos normales y debe volver a su forma humana para atravesar espacios pequeños como puertas. Quint puede soportar ataques que matarían a la mayoría de los licántropos o vampiros, como Selene apuñalándolo en la cabeza y disparándole con balas de plata. Él tampoco se inmuta por haber sido empalado en el estómago por Selene. Selene también lo apuñaló en la cabeza con un cuchillo de plata sin ningún efecto, a pesar de que presumiblemente el cuchillo penetró su cerebro. Además de esto,
Quint posee una fuerza sobrehumana masiva y es una de las criaturas más poderosas físicamente de la serie hasta ahora. Incluso en su forma humana, él es capaz de levantar a Selene en el aire con una mano mientras la agarra por la nuca. En su forma Lycan, su fuerza se magnifica muchas veces. Se le puede ver lanzando autos a grandes distancias, rompiendo piedras sólidas con sus garras y fácilmente dominando y dejando inconsciente a Selene en más de una ocasión. Quint posee un factor de curación rápido y muy potente. Es capaz de regenerarse instantáneamente, cerrando prácticamente cualquier herida en segundos, lo que irónicamente es la causa indirecta de su abrupta muerte. Sin embargo, esta curación parece incapaz de regenerar las extremidades perdidas, ya que perdió 2 dedos en su brazo izquierdo contra Selene y nunca se los vio regenerarlos. Un rasgo muy interesante es que Quint puede moverse a velocidades antinaturales, incluso en su forma masiva de Lycan, lo suficiente como para mantener un combate contra Selene e incluso darle un golpe de revés con una velocidad nítida, sin dejarle tiempo para reaccionar. A pesar de esto, la velocidad de Quint solo es efectiva en grandes espacios abiertos debido a su gran tamaño. Debido a las múltiples inyecciones de ADN de Corvinus, Quint es aparentemente inmune o muy resistente a los efectos alérgicos de la plata, que por lo general matarían a un licántropo común, y no se ve afectado por ella cuando se usa por medios convencionales. Sin embargo, se revela que su inmunidad a la plata solo es efectiva en su forma Lycan o solo parcial, ya que es incapaz de resistir los efectos de la granada de plata que Selene mete en su estómago. Una gran cantidad de plata enviada directamente a sus órganos y al torrente sanguíneo se combinó con la explosión de la granada, lo que hizo que explotara. Un dato interesante es que Chris Holden Reed, el actor que interpretó a Quint, también apareció como un hombre lobo en la serie de televisión Lost Girl. Cuando se le preguntó en una entrevista sobre interpretar a hombres lobo tanto en Inframundo El Despertar como en Lost Girl, él señaló que Dyson, el personaje interpretado en Lost Girl, no es tanto un hombre lobo, sino un cambiaformas, ya que éste no pierde el control de sí mismo en una luna llena. A diferencia de los Lycans en entregas anteriores de la serie de Inframundo, la forma Lycan de Quint está completamente generada por CGI. Los animadores hicieron que Chris Holden Reed usara un traje especial, utilizando la animación CGI que ayuda a crear un marco para que los animadores coloquen el CGI sobre su imagen natural. Era la misma técnica que usaron en Hulk de Ang Lee. Dado que el suero inyectado a Quint es experimental, es posible que la inmunidad limitada de Quint pueda revertirse por completo con un suero perfeccionado. Se demostró que Quint tenía los ojos amarillentos en su forma de Over-Lycan mientras Selene luchaba contra él, a pesar de que sus ojos se vuelven negros cuando empieza a transformarse. Es interesante notar que dado que Quint seguía recibiendo inyecciones, es posible que él tuviera que seguir tomándolas, de lo contrario, perdería todo su poder. Esto también podría corregirse con un suero perfeccionado. Marius sufrió esta limitación con la sangre de Michael Corbin, pero declaró que la sangre de Eve, la fuente de los poderes de Quint, daría permanencia a sus habilidades. Lucian fue el progenitor de los licántropos y el líder de la resistencia de los licántropos desde los tiempos de la esclavitud de Victor. Lucian también era el amante de la vampiro Sonja y fue en gran medida un catalizador de los eventos de todas las películas de Inframundo. Antes del nacimiento de Lucian no existían los licántropos. En cambio, un grupo salvaje de hombres lobo, descendientes de William Corvinus, fueron utilizados como esclavos por los vampiros aristocráticos, pero tuvieron un éxito inconsistente. A principios del siglo XIII, una mujer lobo esclavizada da a luz a un pequeño niño, aparentemente humano. El vampiro anciano Victor inicialmente elige matar al niño, pero luego cambia de opinión por la curiosidad de saber en qué se convertirá. Pronto queda claro que Lucian tiene la capacidad de cambiar entre la forma humana y la del hombre lobo, convirtiéndose en el primer licántropo. Victor usa a Lucian para infectar a los esclavos humanos traídos al castillo durante casi 200 años, para que pueda usarlos como sus propios esclavos inmortales. Esta nueva especie, muy favorecida en comparación con sus predecesores los hombres lobo, ya que los licántropos son más dóciles y por lo tanto capaces de comprender las órdenes emitidas por sus maestros vampiros, reemplazando así a los hombres lobo como esclavos. Como Lucian es el primero de su clase, Victor lo valora por encima de todos los demás. Lucian mismo no siente ninguna mala voluntad hacia los vampiros, sino que se rebela contra su naturaleza salvaje y busca ser más sofisticado que otros de su clase.
En algún momento durante el reinado de Víctor, Lucian conoce a su hija Sonja y se enamora de ella. Cuando Lucian tiene 195 años y Sonja tiene 192, los dos se casaron en secreto, manteniéndose ocultos tanto para los licántropos como para los vampiros. Lucian defiende valientemente a Sonja cada vez que ésta está en peligro, pero sus acciones heroicas se encuentran con el cinismo de Víctor. El historiador del aquelarre, Andreas Tanis, descubre su relación y le da a Lucian una llave que le quitará los grilletes en cualquier momento, a cambio del asiento de Sonja en el Consejo de Vampiros. Después de ver a Sonja siendo abrumada por hombres lobo unas noches más tarde, Lucian se quita el collar y cambia de forma. Él se apresura en su defensa, salvando su vida, pero Víctor se indigna al saber que Lucian se quitó el collar y lo castigó severamente por ello. Cuando Sonja protesta que Lucian le salvó la vida, Víctor la ignora y afirma que si las circunstancias hubieran sido diferentes, la pena hubiera sido la muerte. Poco después, Sonja se entera de que está embarazada, aunque todavía no le informa a Lucian que va a ser padre, y la pareja comienza a planear escapar juntos del castillo. Lucian, desilusionado con Víctor y cansado de su vida de servidumbre, reúne a los licántropos. Con la ayuda de Sonja, Lucian libera a varios de los otros licántropos y huyen del castillo. Lucian hace planes para formar un ejército para invadir el castillo y liberar a los esclavos restantes. Él y los otros licántropos atacan el campo en busca de armas y suministros, y Lucian también busca y recluta hombres lobo para su causa. Sonja planea unirse a ellos. Sin embargo, Víctor descubre el pasadizo secreto utilizado por Sonja para encontrarse con Lucian y comienza a sospechar que las cosas no son lo que parecen. Para saber la verdad, Víctor muerde a Sonja y bebe su sangre. Por sus recuerdos de sangre, se entera de la aventura, y Lucian se ve forzado a infiltrarse en el castillo y rescatar a Sonja, con su ejército esperando en el bosque por su señal. Lucian logra sacar a Sonja de su habitación, pero Víctor y sus Death Dealers lo están esperando. Bloquean la ruta de escape de los amantes, forzándolos a luchar contra los Death Dealers en un intento de escapar. Lucian lucha valientemente, pero pronto es arrinconado por los Death Dealers, quienes lo mantienen a raya con ballestas. El propio Víctor lucha contra Sonja, quien desarma a su padre, pero se niega a matarlo. Sonja le revela a Víctor que está embarazada, sorprendiendo a Lucian, que no tenía idea de que Sonja estaba embarazada. Ella espera que su embarazo obligue a Víctor a aceptar la relación entre ella y Lucian. En cambio, Víctor está horrorizado y condena a muerte tanto a Lucian como a Sonja. A pesar de los intentos de Lucian de suplicar que Sonja se salve, él es encadenado al suelo, con Sonja atada en una estaca frente a él. Un Death Dealer llamado Soren golpea a Lucian con un látigo y Sonja es obligada a mirar. Víctor luego hace que Sonja se queme viva frente a Lucian, exponiéndola a la luz del sol, matándola a ella y a su hijo no nato, mientras Lucian grita su nombre y lucha en vano contra sus cadenas. A medida que cae la noche y sale la luna, la ira y el dolor de Lucian por Sonja y la muerte de su hijo le permiten cambiar a su forma de Lycan. Él roba el colgante de Sonja e intenta huir con él. Cuando Lucian se acerca a las paredes del castillo de Víctor, varios proyectiles de ballesta de plata lo retienen. Sin embargo, Lucian puede dar la señal a su ejército, que viene en su ayuda, y después de recuperarse, regresa para liberar a los licántropos esclavizados restantes y luchar contra los vampiros. Los licántropos y hombres lobo se apoderan del castillo, dejando solo unos pocos vampiros vivos una vez que termina la noche. Lucian lucha en duelo con Víctor, usando el sol para su ventaja, y puede herir a Víctor apuñalándolo por la boca. Víctor inicialmente parece estar muerto, pero Tanis lo pone en un estado de hibernación, asegurando su supervivencia, y abandona el castillo con los 3 ancianos vampiros. Se sabe que solo 6 vampiros escaparon de la ira de Lucian esa noche: Víctor, Tanis, Soren, Craven y los otros 2 ancianos vampiros, Marcus Corvinus y Amelia. Lucian luego usa la antigua fortaleza vampiro como suya. Aunque Lucian ha liberado a los esclavos licántropos y ha matado a muchos vampiros, todavía jura venganza contra los vampiros por los asesinatos de Sonja y su hijo, así como por la cruel injusticia que su especie ha recibido por su parte. Tras el éxito de Lucian, los vampiros comienzan a demonizarlo. Lucian es considerado el líder más temido y despiadado que haya gobernado el clan Lycan, y el principal instigador de la guerra entre las dos especies. Víctor altera la historia, borrando cualquier conocimiento de la existencia de Sonja y el hecho de que los licántropos fueron esclavos de los vampiros, culpando así a Lucian de la guerra,
debido a que solo unos pocos vampiros sobreviven al ataque de Lucian. Muchos creen que esta historia es la verdad. El único vampiro que intenta hablar sobre la verdad es Andreas Tanis, y es exiliado en el siglo XVIII por la protegida favorita de Victor, Selene, bajo sus órdenes, quien afirma que Tanis está diciendo mentiras maliciosas. Algún tiempo después, Lucian y sus licántropos son localizados por un nuevo grupo de Death Dealers. En algún momento, en medio del ataque, Lucian llega a un acuerdo con un Death Dealer llamado Craven. Se desconocen los detalles exactos del acuerdo o lo que sucedió esa noche, pero Craven finalmente regresó a Victor con la piel marcada del brazo de Lucian, usándola como prueba de que mató a Lucian. Todos los demás vampiros enviados a luchar con Lucian esa noche fueron asesinados, con la excepción de Craven. Durante los siguientes 600 años, Lucian mantuvo un perfil bajo, esperando el momento perfecto para atacar a los vampiros con la ayuda de Craven. En algún momento, Lucian comienza a experimentar con los tipos de sangre vampiro y Lycan, con la esperanza de crear un híbrido. Inicialmente, todas las pruebas fallan, y Lucian descubre que la única forma de hibridarse es encontrar un descendiente de Alexander Corvinus, el primer inmortal. Lucian y sus compañeros licántropos comienzan a secuestrar a miembros de la familia Corvinus uno por uno, buscando a alguien que tenga el componente genético necesario para crear un híbrido. Lucian usa a un científico llamado Sinch para evaluar a los humanos capturados en busca de signos de la cepa Corvinus. Lucian también forma una alianza con Andreas Tanis después de su exilio de la aquelarre de vampiros, en el que Tanis le proporciona munición ultravioleta para usar en la guerra contra los vampiros. A cambio, Lucian le proporciona a Tanis algunos hombres lobo de primera generación, que Tanis utiliza como perros guardianes, y también le proporciona una existencia relativamente cómoda. A principios del siglo XXI, Lucian se enfoca en un cirujano llamado Michael Corbin, como posible portador de la cepa Corvinus. Él envía a dos de sus lugartenientes, Reis y Trix, para encontrar y secuestrar a Michael, y así analizar su sangre. Reis y Trix están tan decididos a atrapar a Michael que no se dan cuenta que están siendo seguidos por tres Death Dealers, Selene, Nathaniel y Rigel. Una vez que Reis reconoce a los tres vampiros, se produce un tiroteo en el que Michael escapa entre la confusión. Trix es asesinado por Selene, mientras que Nathaniel y Rigel son asesinados por los dos licántropos. Mientras huye de Reis, Selene se encuentra con un respiradero en el metro, que le permite escuchar a los licántropos en su guarida. Ella regresa rápidamente a la mansión vampiro e informa a sus superiores de esto. En ese momento, Craven es el regente de la aquelarre, y la única anciana vampiro despierta es Amelia, pero ella se encuentra en América, lo que garantiza que Lucian y sus aliados no sean perseguidos de inmediato. Ignorando las órdenes de Craven de dejar de buscar la guarida de los Lycans, Selene comienza a desentrañar la verdad sobre el complot de los Lycans para usar la sangre de Michael para crear un híbrido. Después de enterarse del fracaso de Reis para capturar al humano, Lucian, frustrado, se dispone a capturar a Michael él mismo. Él llega al departamento de Michael y lo embosca, pero Selene interviene y logra acertarle varios disparos. Lucian agarra a Michael y lo muerde, infectándolo con el virus de la licantropía. Antes de que Lucian pueda hacer algo más, Selene arrastra a Michael lejos de él, pero Lucian mantiene una pequeña cantidad de sangre de Michael en su boca, que luego escupe en un vial. Él saca las balas de su cuerpo, luego ataca a Selene y a Michael mientras intentan alejarse de él. Él es capaz de apuñalar a Selene en el hombro, cortando una arteria, antes de que ella lo arroje del auto e intente atropellarlo. A pesar de sus esfuerzos, Selene sobrevive a su ataque, y Michael es llevado de vuelta a la guarida de los vampiros. Lucian regresa a su guarida y analiza la sangre de Michael, que da positivo para la cepa Corvinus. Luego le ordena a Sinch que tome un pequeño grupo de licántropos fuertemente armados y rastrea a Selene, con la esperanza de que ella los lleve a Michael. Una vez la encuentran, Michael es capturado por Pierce y Taylor, dos de los lugartenientes de Lucian, y es llevado a la guarida. Allí, Lucian extrae la sangre de Michael y se la inyecta, creando el primer paso para convertirse en un híbrido. El segundo paso es obtener acceso a la sangre de Amelian, para que Lucian pueda inyectársela también. En la noche en la que se debe despertar a Marcus Corvinus como parte de la cadena, Lucian envía a Reis y a un equipo de licántropos completamente transformados para atacar y matar a la anciana Amelia y al consejo de vampiros. Luego de varios eventos, Craven llega a la guarida de los licántropos
y él y Lucian discuten acaloradamente cuando los primeros sonidos de la batalla los alcanzan, confirmando que los Death Dealers han encontrado la guarida. Mientras se prepara para unirse a la batalla, Lucian insulta a Kraven, quien luego le dispara enojado por la espalda. Luego de un rato, Lucian recupera la conciencia, solo para ver a Michael y Selene juntos. Él se da cuenta de que Selene y Michael están enamorados y que se han convertido en los Lucian y Sonja modernos. Lucian se muestra como un hombre carismático y noble, con buenas habilidades de liderazgo. Se preocupa profundamente por sus compañeros licántropos e incluso por sus primos bestiales, los hombres lobo. Él se ha vuelto muy hábil para dominar su temperamento y mantener sus emociones bajo control. Como un hombre más joven, Lucian era menos mundano y más sumiso, obedecía las órdenes de Victor sin cuestionar y defendía al clan vampiro. Él afirma que no les tuvo mala voluntad, presumiblemente creyendo que este era el orden natural de las cosas, aunque deseaba que los licántropos fueran mejor tratados y deseaba que se reconociera su lealtad hacia los vampiros. Sin embargo, con el tiempo Lucian se desilusionó cada vez más y trató de escapar de su vida de esclavitud. Al mismo tiempo, sin embargo, no quería abandonar a sus hermanos Lycan, sintiéndose responsable de ellos. Después de que Victor traiciona a Lucian por castigarlo al salvar a su hija, Lucian finalmente se da cuenta de que nunca ganará el respeto de los vampiros y decide liberar a su pueblo y alcanzar su máximo potencial como especie. Como resultado de esto, y debido a su devastación por la muerte de su amada Sonja y su hijo por nacer, Lucian se convierte en una persona más fría y despiadada. Aparentemente, no ve nada malo en matar vampiros o en poner a mortales inocentes en la línea de fuego para lograr sus objetivos. Sin embargo, apenas es apático o egoísta. Todo lo que está haciendo es mejorar la vida de su especie y vengar a su familia. Él trata a Michael con cortesía y se disculpa por el trato brusco de los licántropos hacia él, y también le dice a Selene que muerda a Michael, reconociendo su creciente amor mutuo y quizás empatizando con ellos. También se muestra de mal genio, pero es mucho menos agresivo que sus compañeros licántropos, desalentando las luchas internas y promoviendo la civilidad y la cooperación entre ellos. Como el primer licántropo verdadero, Lucian posee varias habilidades sobrehumanas y es el más fuerte de su raza. Él es capaz de cambiar conscientemente entre la forma humana y la forma Lycan, así como convocar garras, dientes y ojos mientras está en su forma humana, y su fuerza y habilidades físicas aumentan en su forma de lobo. Además de sus habilidades de Lycan, Lucian también es un líder capaz y un experto en diversas áreas, como un estratega, herrero y un usuario de armas de naturaleza moderna y medieval. En los tiempos modernos, ya no recurre a su forma Lycan para el combate, sino que prefiere el uso de varias armas, como pistolas o un par de cuchillas montadas en la muñeca. Lucian posee una resistencia sobrehumana y puede soportar muchas lesiones sin mostrar signos de debilitamiento. Esto se muestra cuando es atropellado por Selene y él simplemente contorsiona su cuerpo en el aire para caer de pie. También es capaz de soportar los disparos con varas de plata e incluso ha sufrido los efectos extremadamente venenosos de las balas de nitrato de plata de los vampiros durante varios minutos. Lucian también es lo suficientemente poderoso como para entrar en combate cuerpo a cuerpo con los vampiros, incluido el vampiro anciano Victor, e incluso en su forma humana, y entra en combate cuerpo a cuerpo con hombres lobo de primera generación, que según la teoría son más fuertes que muchos vampiros y las nuevas razas de licántropos. Cuando él es enojado por uno de sus compañeros licántropos, Lucian demuestra ser lo suficientemente fuerte como para levantarlo del suelo con una sola mano. Las heridas de Lucian sanan a una velocidad sobrehumana, a menudo en cuestión de minutos. Él es capaz de sacar los proyectiles de su cuerpo por pura fuerza muscular, aunque señala que le llevó siglos dominar este truco y el esfuerzo requerido es considerable. Lucian también puede moverse y correr a velocidades mucho mayores que cualquier ser humano. Él es capaz de correr a velocidades muy altas, como se ve cuando persigue el auto de Selene. Sus reflejos también se mejoran de manera similar, ya que Lucian pudo atrapar un disparo de ballesta en el aire. También puede doblar su cuerpo de forma rápida y ágil, incluso saltar en el aire y aterrizar sobre sus pies, después de ser atropellado por un automóvil en marcha. También es capaz de escalar paredes y saltar desde alturas considerables al suelo en forma humana sin sufrir ninguna lesión, aterrizando de pie en el proceso. Además de ser el primer Lycan en existir, Lucian es un ser casi inmortal.
es prácticamente invulnerable a la mayoría de las causas convencionales de fatalidad y tiene una esperanza de vida casi infinita. Según los acontecimientos de la primera película, Lucian tenía casi 800 años y si no hubiera muerto, es posible que hubiera podido vivir para siempre. Marius era el líder Lycan y el principal antagonista de Inframundo Guerras de Sangre. Él es el nuevo líder de los licántropos después de las purgas y la aniquilación de Anti-Gen por parte de Selene. Tras la muerte de Jacob Lane y Quinn Lane, Marius logró llegar al poder como líder de un enorme ejército Lycan. También capturó a Michael Corbin después de su escape de Anti-Gen, aparentemente asesinándolo y drenándolo de su sangre. Al beber e inyectarse a sí mismo con la sangre híbrida de Michael Corbin, el nuevo líder Lycan pudo aumentar su poder al de un poderoso licántropo evolucionado, pero solo temporalmente. Para hacer que sus habilidades sean permanentes, Marius buscó la sangre única de Eve, que también es una híbrida y contiene la cepa Corvinus pura. Se demuestra que Marius es un líder capaz, con un odio no especificado, pero nada sorprendente hacia los vampiros. Teniendo en cuenta su edad y fuerza, posiblemente los vampiros lo mantuvieron en cautiverio antes de ser liberado, posiblemente en la época del levantamiento de Lucian, siglos antes de la purga inicial. Marius es un guerrero capaz, con posible entrenamiento militar o licántropo, debido a su capacidad para coordinar y gestionar de manera eficiente las fuerzas Lycan, casi diezmadas contra la raza vampiro, igualmente diezmada y moribunda. Marius tiene similitudes con Lucian, ya que ambos son líderes ambiciosos y estratégicos que intentaron organizar a los licántropos en una fuerza de combate adecuada. Al igual que Lucian, Marius también tenía una vampiro como su amante, pero parece que vio esta relación como una ventaja estratégica en lugar de tener sentimientos reales hacia ella. Marius parece ser más despiadado y cruel que Lucian, ya que torturó sádicamente y presumiblemente mató a Michael para obtener su sangre, mientras que Lucian simplemente lo mantuvo cautivo. Se puede ver cómo Marius amenaza físicamente a sus compañeros Lycans y a su amante Alexia, si en algún momento estos lo desagradan. E incluso en un momento dado, utiliza a un camarada como escudo viviente contra las balas de plata. También se burla de Selene por la aparente muerte de Michael, sabiendo lo que siente por él. Marius era lo suficientemente inteligente como para planear ataques sofisticados y creía firmemente que los licántropos eran un enemigo más formidable cuando cooperaban entre sí. Marius parecía tener un lado un poco más suave y era cariñoso con su amante Alexia, que en realidad era una vampiro, lo que indica que su odio por los vampiros no lo consumía del todo. También le dijo a Selene que no mataría a Eve, aunque es posible que estuviera mintiendo para tratar de ganarse su confianza. También parecía ser muy respetado por sus compañeros licántropos, y aunque los intimidaba, dejó que Gregor viviera después de sus repetidos fracasos para capturar a Selene. Las habilidades de liderazgo y estrategia de Marius son notablemente increíbles. Se dijo repetidamente que era diferente a cualquier líder que los Lycans hubieran tenido antes y que pudo acumular un formidable ejército Lycan que hizo más daño a los vampiros que cualquier otra fuerza Lycan hubiera hecho antes. Como Lycan, Marius posee las habilidades estándar de su especie, incluida la fuerza sobrehumana, la resistencia y las capacidades regenerativas. Sus sentidos se intensifican de manera similar a la de un canino, incluso cuando está en forma humana. Actualmente, se desconoce su edad y generación. Como todos los licántropos, sus habilidades están en su punto máximo mientras están en su forma transformada, lo que le otorga fuerza y ferocidad por encima de los vampiros más jóvenes y los de su propia generación. William Corvinus fue miembro del clan Corvinus, el primer hombre lobo y el antepasado de todos los licántropos. Él es el segundo antagonista de Inframundo Evolución junto con su hermano gemelo Marcus Corvinus. William nació en algún momento del siglo V, hijo de Alexander Corvinus, el primer inmortal verdadero, y su esposa mortal Helena, y era el hermano gemelo de Marcus Corvinus. William, junto con Marcus, heredaron la cepa Corvinus en su estado activo de su padre, lo que significa que nacieron inmortales. Fue William quien fue mordido primero. Los hermanos estaban en las montañas de los Carpatos cuando un gran lobo rabioso negro se lanzó de las sombras y los atacó. El lobo primero atacó a Marcus, que no pudo defenderse debido a que su caballo entró en pánico. William saltó delante de él
y pudo matar al lobo con su espada, pero no antes de que le mordiera la muñeca a través de su cota de malla en su agonía. Marcus llevó a su gemelo a una posada cercana para ver sus heridas, pero a medida de que avanzaba la noche, William se enfermó gravemente, desarrolló una fiebre alta y las convulsiones sacudieron su cuerpo. La cepa Corvinus presente en el cuerpo de William reaccionó con una respuesta inmune con el virus de la rabia y el ADN del lobo depositado por la mordida del animal, lo que hizo que William mutara, cambiando toda la composición física de su cuerpo. También comenzó a brotar pelo por todo su cuerpo, y su rostro cambió para revelar una apariencia más similar a la de un lobo. Antes de que terminara la noche, William se había convertido en el primer hombre lobo. A diferencia de las generaciones posteriores de licántropos, William fue incapaz de transformarse de nuevo a su forma humana. Su virus de licantropía era mucho más infeccioso que el virus de vampirismo de su hermano, incluso permitiendo que sus víctimas se transformaran después de haber muerto. Antes de ser mordido, Marcus y William compartieron un vínculo que su padre nunca vio realmente, uno tan fuerte que incluso después de su transformación, Marcus fue el único al que William no dañó. A pesar de los esfuerzos de Marcus y de Alexander Corvinus, la ira de William no se pudo controlar y recorrió los campos matando a todo ser vivo a la vista. Su virus de licantropía se extendió por toda la región, convirtiendo a cientos de humanos en hombres lobos salvajes. Después de ser mordido por un murciélago, Marcus se transformó en el primer vampiro, pero aún así no pudo detener la ola de asesinatos de William. Desesperado por controlar a su gemelo, Marcus buscó a un señor de la guerra moribundo llamado Victor y se ofreció a hacerlo inmortal, cambio de la ayuda de Victor para encontrar y capturar a William. Victor aceptó la oferta y luego procedió a infectar a su ejército personal, convirtiéndolos en los primeros Death Dealers, guerreros vampiros entrenados para matar hombres lobo. Una tercera figura prominente llamada Amelia también fue convertida en vampiro, para ayudar con la captura de William. Juntos, los vampiros recorrieron la región buscando cualquier signo de William y destruyendo a cualquiera de su clase que se pudieran encontrar. Marcus negoció un acuerdo con Victor y Amelia, cuyos términos estipulaban que cuando William fuera encontrado y sometido, no sería asesinado ni dañado de alguna manera. Durante 600 años, William evadió la captura y las hordas de hombres lobo continuaron creciendo, ya que los movimientos de los vampiros se restringieron únicamente a la noche. En 1202, William fue finalmente capturado por los Death Dealers, después de que este atacó una aldea e infectó a sus residentes, pero se había quedado en los alrededores. Contra los deseos de Marcus, William resultó gravemente herido mientras estaba bajo custodia. Esto provocó una intensa discusión entre Marcus y Victor, momento en el que Victor demostró que los Death Dealers eran leales solo a sí mismo, no a Marcus. Temiendo por la vida de su hermano, Marcus aceptó de mala gana permitir que William fuera encarcelado en una fortaleza, lejos de su alcance. Marcus juró venganza contra Victor y aquellos leales a él, con la intención de encontrar y liberar a William algún día, independientemente de las consecuencias. A pesar de su resentimiento por la autoridad de Marcus, Victor era reacio a matar a William, debido a que Marcus lo había llevado a creer que la desaparición de William traería la muerte de todos los hombres lobo, incluidos los esclavos Lycan de los vampiros, con la misma regla que supuestamente se aplicaba a los vampiros si Marcus fuera asesinado. De hecho, esta fue una mentira inteligente contada por Marcus para proteger la vida de su hermano, así como la suya propia. Y debido a las inclinaciones sobrenaturales de la época, Victor apenas estaba dispuesto a poner a prueba esta teoría. William permaneció encarcelado durante varios siglos después. Unos 800 años después, William fue liberado de su mazmorra por Marcus, quien había localizado la prisión de su hermano tras la muerte de Victor y Amelia. William inicialmente atacó a Marcus, pero pronto reconoce el olor de su hermano y su apariencia, lo que calmó su ira. Marcus se había convertido recientemente en un híbrido vampiro Lycan y tenía la intención de convertir a William en uno también, una vez hayan escapado de la mazmorra. Sin embargo, una Death Dealer llamada Selene, acompañada por un grupo de soldados leales a Alexander Corvinus, siguieron a Marcus hasta el calabozo, con la intención de detener la liberación de William. William demostró ser un oponente poderoso, a pesar de sus siglos de encierro sin carne ni sangre para alimentarse, y sin esfuerzo mató e infectó a los limpiadores. Selene luchó contra William, pero sus armas y shurikens resultaron ineficaces contra él, debido a su gran velocidad y fuerza. Un descendiente del tercer hijo de Corvinus, un híbrido Lycan vampiro llamado Michael Corvin, intentó ayudarla, pero inicialmente fue vencido.
Sin embargo, a medida de que el conflicto continuaba, Michael ganó la ventaja y logró matar a William, desgarrando la poderosa cabeza del anciano hombre lobo con sus propias manos. Después de transformarse completamente, William tomó la apariencia de un hombre lobo estándar, excepto que era mucho más grande y tenía pelaje blanco en lugar de negro, lo que indica que era un albino. Incluso sus ojos eran blancos. Era lo suficientemente grande como para elevarse por sobre otros hombres lobo, y se necesitaron múltiples Death Dealers para finalmente capturarlo, después de 600 años de eludirlos. Como el primero de la especie de hombres lobo, William fue fácilmente una de las criaturas más poderosas en los mitos de inframundo, y el miembro más poderoso de la especie de hombres lobo. Como el primer hombre lobo verdadero, William no puede regresar a su forma humana, y su estado transformado muestra rasgos de lobo más prominentes, como un hocico más grande, un tamaño superior y un pelaje de color blanco. También puede convertir a otros en hombres lobo, y se nota que su cepa de infección es mucho más rápida y potente, ya que incluso puede convertir a personas recientemente fallecidas en hombres lobo. A pesar de su encierro de siglos sin alimentarse, William fue capaz de soportar múltiples heridas, mientras permaneció mayormente imperturbable. Sobrevivió a una serie de asaltos de los limpiadores y recibió un disparo con una ametralladora ligera, sin disminuir su agresividad. Era lo suficientemente resistente como para soportar una mayor cantidad de plata que sus descendientes. William era más poderoso que sus descendientes. Era lo suficientemente fuerte como para tirar de una cadena tan fuerte que envía a un Death Dealer volando hacia él. También mata fácilmente a múltiples vampiros Death Dealers en el momento de su captura, y solo logran inmovilizarlo después de que varios otros lo subyugan. Se da a entender que mató a muchas más con la misma facilidad durante los siglos que llevó capturarlo, incluso cuando estaba debilitado por el encierro de siglos sin sangre o carne para alimentarse. Aún podía romper piedra con sus propias manos y dominar a Michael en su forma híbrida en algunas ocasiones. Además de los sentidos que William posee como el primer y más poderoso hombre lobo, su vínculo con su hermano gemelo le permite reconocer a Marcus a pesar de siglos de encarcelamiento y su naturaleza salvaje. También, a pesar de su gran tamaño, William puede saltar grandes distancias. Él puede moverse a velocidades considerables y puede atrapar a sus enemigos con la guardia baja. William también fue capaz de curar heridas posiblemente más rápido que otros de su clase, aunque su confinamiento sin comida y agua probablemente debilitaron esta habilidad. Nunca se ha revelado si William o Marcus son gemelos mayores y si son gemelos fraternos o idénticos. Antes de su mutación o transformación en el primer hombre lobo, William junto con su hermano gemelo Marcus son los primeros inmortales en el universo de inframundo, además de Alexander Corvinus. La forma humana de William nunca se muestra en las películas. Sin embargo, dado que él y Marcus son hermanos gemelos, es probable que fueran idénticos antes de la transformación de William, lo que significa que el color natural de cabello de William sería rojo. William es el único hombre lobo en el canon principal con pelaje blanco y ojos también blancos. Todos los otros hombres lobo o licántropos tienen pelaje negro y ojos negros. William es el único hombre lobo que resultó ser un desafío para Michael Corbin, que generalmente mataría a hombres lobo y otros licántropos con mucha facilidad. No sería exagerado suponer que si William hubiera estado alimentado antes de su encuentro, podría haber derrotado a Michael. Es probable que William fuera capaz de entrar en un estado de animación suspendida o hibernación, algo similar pero superior al de los ancianos vampiros. Esto lo demuestran los licántropos inferiores que perdieron sus pieles debido al hambre constante, y los ancianos vampiros que se disecaron debido al ayuno de sangre, y requieren de horas de infusión de sangre para recuperar su fuerza. En comparación, William no mostró signos de deterioro físico o pérdida de pelaje debido a su largo encarcelamiento, lo que implica que estaba perfectamente preservado. William fue el primer inmortal cuyas víctimas se volvieron o se transformaron después de su muerte. En la novelización de Inframundo Evolución, Selene deduce que a pesar de su naturaleza salvaje, William debe poseer una gran astucia, ya que logró evadir al ejército original de Death Dealers durante 600 años. De todos los niños y descendientes inmortales conocidos, nacidos o convertidos de Alexander Corvinus, William es el único que nunca se ha convertido en un híbrido. El actor que sale disfrazado como William, llamado Brian Steely, aparece como un hombre lobo en Inframundo: La Rebelión de los Lycans.
Michael Corbin es un descendiente del clan Corvinus. Él nació en los Estados Unidos, pero sus abuelos paternos eran procedentes de Hungría. Él estudió medicina para convertirse en cirujano. Luego se convirtió en el primer híbrido Lycan vampiro después de que Lucian y Selene lo mordieran. Selene más tarde se convertiría en su amante y ellos dos tendrían una hija llamada Eve. Michael nació en algún momento en 1975. Según las novelizaciones de Inframundo e Inframundo Evolución, los abuelos paternos de Michael eran originarios de Hungría, antes de emigrar a los Estados Unidos en la década de 1940. Cuando era niño, Michael pasó el verano en Hungría con su abuelo. Cuando Michael cumplió 18 años, se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sin embargo, fue dado de alta después de un año. Alrededor de los 20 años, Michael comenzó a estudiar medicina. Unos años antes de los eventos de Inframundo, Michael estaba comprometido con una mujer llamada Samantha. Sin embargo, Michael y Samantha estuvieron involucrados en un extraño accidente automovilístico que dejó a Samantha gravemente herida. A pesar de los esfuerzos de Michael, ella falleció antes de que llegara la ayuda. Angustiado por su muerte, Michael decidió abandonar América y comenzar de nuevo, recordando el verano que pasó en Hungría con su abuelo. Él eligió Budapest como su nuevo hogar. Se instaló como cirujano de trauma interno en el Hospital Saint István en Budapest. Michael vivió en Long Island, Nueva York, antes de mudarse a Hungría, y solo había estado en Budapest durante unos meses antes de los acontecimientos de Inframundo. Una noche, cuando iba de camino a su trabajo, Michael se ve atrapado en medio de un tiroteo entre vampiros y licántropos. Desconocido para él, Michael había sido el blanco de los licántropos para un experimento, ya que su sangre podría contener un rasgo genético raro que necesitaban los licántropos. El objetivo era recuperar una muestra de sangre para analizarla, pero debido a la interferencia de los Dead Dealers, Michael logró escapar. Después, Michael llega a casa, solo para ser atacado por una vampiro llamada Selene, que tiene curiosidad por saber por qué los licántropos lo estaban persiguiendo esa noche. Antes de que Selene pueda hacer algo más, los licántropos atacan. Michael corre hacia el elevador, escapando temporalmente tanto de Selene como de los licántropos. Cuando se abre el ascensor, Michael se enfrenta cara a cara con Lucian, un licántropo con un interés especial en la sangre de Michael. Selene le dispara a Lucian, pero este logra morder a Michael e infectarlo con el virus de la licantropía. Después de que Selene arrastra a Michael lejos de Lucian, se revela que Lucian obtuvo un poco de la sangre de Michael al morderlo. Después Lucian escupe la sangre de Michael en un vial para después analizarla. Selene y Michael corren hacia el auto de Selene, pero Lucian los sigue. Antes de que Selene pueda atropellarlo con su auto, Lucian la apuñala cortando una arteria y causándole a Selene una severa pérdida de sangre. Sin querer admitir que está gravemente herida, Selene termina desmayándose al volante y conduce el auto hacia un río. Michael la rescata del auto que se hunde, luego le administra respiración cardiopulmonar, hasta que ella comienza a respirar nuevamente y tose el agua de sus pulmones. Luego Michael usa parte de su chaqueta para vendar su herida y detener el sangrado. Poco después, él se desmaya a su lado. Posteriormente, los licántropos analizan la muestra de sangre adquirida por Lucian y pueden establecer que Michael es el portador de un gen raro conocido como la cepa Corvinus, que fue transmitida a él por el tercer hijo mortal de Alexander Corvinus. Al descubrir esto, los licántropos hacen su objetivo principal, capturar a Michael. Así más tarde, estos van al lugar de trabajo de Michael buscando información sobre él. Yendo contra las reglas de su aquelarre, Selene mantiene escondido a Michael en la casa señorial del aquelarre. Al despertar, Michael se encuentra confrontado por Erika, otra vampiro del aquelarre de Selene, que le gruñe y descubre que Michael ha sido infectado por un licántropo. Michael escapa de la mansión saltando por una ventana y regresa al hospital en el que estaba internado para tratar sus heridas. Cuando está en el hospital, él comparte los eventos que ocurrieron con un compañero de trabajo que poco después se demuestra que no es confiable.
el compañero de trabajo, se preocupa por el estado mental de Michael e informa a los policías de la presencia de Michael en el hospital. Al ver a los dos oficiales, Michael actúa rápidamente y se escapa del hospital. Más tarde Michael aparece en la mansión para encontrar a Selene. Selene lo conduce a una de las casas de seguridad secretas de los vampiros, donde le explica la gravedad de su situación. Selene lo esposa a una silla después de besarlo y le da una pistola con una bala de plata. Luego deja a Michael en la casa de seguridad mientras intenta regresar a la aquelarre. A medida de que pasan las horas, Michael intenta romper la cadena de las esposas, disparándoles, pero falla, se duerme y sueña con los recuerdos de otra persona del pasado. Cuando Michael despierta, ve a Selene corriendo a la habitación. Los licántropos la persiguen y quiere sacar a Michael de allí. Selene le dispara a una ventana y le ordena a Michael que salte. Asustado, al principio duda, pero el tiroteo se vuelve tan intenso que Michael se cae por la ventana. En su caída, su cuerpo se contorsiona, permitiéndole aterrizar ileso. Dos agentes de policía, que en realidad son licántropos, llamados Pierce y Taylor, descubren a Michael y lo secuestran, con la intención de llevarlo con Lucian. Al vislumbrar la luna llena por la ventana del auto, Michael comienza a transformarse en su forma de licántropo. Para detener esto, Pierce y Taylor lo inyectan con una enzima de nitrato de plata. Michael es llevado a la guarida de los licántropos, donde conoce a Lucian. Una vez allí, él empieza a ver los recuerdos de Lucian, desencadenados al ver el medallón de Lucian, y se entera de que fue un anciano vampiro llamado Victor quien comenzó la guerra entre los vampiros y los licántropos, al matar a Sonja, la amante de Lucian, que era la propia hija de Victor. Poco después, los Dead Dealers invaden la guarida de los licántropos. Selene se separa del grupo y encuentra a Michael. Ella lo libera y los dos se besan. Cuando Selene intenta escapar con Michael, se enfrentan a su celoso pretendiente, Craven. Enfurecido al ver a Selene con otro hombre, Craven le dispara a Michael con balas de nitrato de plata. Michael cae al suelo sufriendo los efectos de las balas de plata. Lucian le dice a Selene que muerda a Michael, ya que es la única forma de salvar su vida. Ella lo hace, pero es lanzada lejos por Victor. Al ver a Michael, Victor lo arroja a través de una pared y este aterriza en un charco de agua. Comenzando a sentir los efectos de la combinación de ambos virus, Michael se transforma en el primer híbrido. Victor se pelea con él, creyendo que un híbrido es una abominación a la que no se le debe permitir vivir. Michael inicialmente gana la ventaja debido a su mayor fuerza, pero Victor, un vampiro anciano con siglos de experiencia en combate, finalmente lo supera. Al final de la pelea, Victor empieza a estrangular a Michael y casi lo mata, pero Selene interfiere para salvar a Michael. Usando la espada de Victor, esta le corta la cabeza por la mitad matándolo. Después del asesinato de Victor, Selene y Michael huyen de los vampiros y licántropos por igual. Michael aprende a transformarse a voluntad y pronto comienza a comprender el poder que se le ha dado, pero aún se niega a someterse a la necesidad de beber sangre para sustentar su inmortalidad. Inicialmente intentan esconderse en una de las casas de seguridad de los vampiros, pero Michael se niega a creerle a Selene cuando ella le dice que no debe comer comida humana, y va a una taberna cercana. Los intentos de Michael por comer comida normal salen mal cuando su cuerpo la rechaza, lo que hace que éste comience a vomitar. Esto y un boletín de noticias oportuno sobre la participación de Michael en el tiroteo del metro capta la atención de dos oficiales de policía, que apuntan con sus armas a Michael. Superado por la ira y la sed de sangre, Michael se transforma parcialmente y ataca a uno de los oficiales. Al darse cuenta de lo que está haciendo, él huye del restaurante, siendo perseguido por los dos oficiales. Durante la persecución, él recibe varios disparos, pero la intervención oportuna de Selene le salva la vida. Después de incapacitar a los policías, Selene le pide a Michael que beba su sangre, para ayudarlo a acelerar su proceso de regeneración. Inmediatamente después, Selene y Michael se enfrentan al último vampiro anciano restante, Marcus Corvinus. Creyendo que Selene tiene algo que él quiere, Marcus la ataca. Michael le dispara a Marcus, dándoles tiempo para escapar.
La pareja huye a la carretera, donde secuestran un camión. Michael se transforma completamente en su forma híbrida y comienza a luchar contra Marcus. Estos dos parecen igualados hasta que Marcus casi arroja a Michael del camión, dejándolo colgado de unas cadenas. Selene se libera de Marcus al chocar el camión contra un lado del acantilado. Cuando sale el sol, Selene se esconde en el camión, que Michael conduce a un almacén abandonado. Allí, Michael cubre las ventanas con pintura negra e intenta usar un botiquín de primeros auxilios para curar las heridas de Selene, solo para descubrir que ya se han curado por completo. Ellos dos pasan el día allí y consuman su afecto mutuo. La noche siguiente, Selene y Michael deciden reunirse con Andreas Tanis, el historiador oficial de los aquelarres. Al llegar a su escondite, Selene cae por una puerta trampa, obligando a Michael a intervenir. Sin embargo, él es derribado por un guardia licántropo. Michael cambia su forma híbrida y mata fácilmente a los dos licántropos restantes que defienden la guarida de Tanis, y luego entra por la ventana, intimidando al propio Tanis. Después de conocer la verdad sobre la familia de Selene y cómo surgieron las especies de vampiros y licántropos, Selene y Michael viajan a Santa Helena, un barco de carga donde Michael se encuentra con su ancestro lejano Alexander Corvinus. La repentina intrusión de Marcus y la batalla posterior hace que Michael sea empalado y aparentemente asesinado en una viga de acero. Enfurecida y triste, Selene se va para evitar que Marcus libere a su hermano gemelo William Corvinus, el primer hombre lobo y el creador de la línea de sangre de los licántropos. No queriendo dejar solo el cuerpo de Michael, Selene le exige a los hombres de Alexander Corvinus que lo traigan con ella en el helicóptero. Debido a los tremendos poderes curativos que posee un híbrido, su cuerpo se regenera y Michael vuelve a la vida. Él desciende a la prisión de William para salvar a Selene y se enfrenta con William. Aunque inicialmente fue dominado por el hombre lobo, Michael finalmente puede poner sus manos en la mandíbula de William y le parte la cabeza por la mitad. Distraído por la muerte de su hermano gemelo, Marcus es vencido por Selene. Una vez más reunidos, Selene y Michael se besan apasionadamente mientras se paran a la luz del sol. 6 meses después, la humanidad descubre la existencia de los vampiros y licántropos y les declara la guerra a ambas especies para exterminarlas. Selene y Michael planean escapar de la ciudad en barco. Michael espera a Selene en el muelle cuando es emboscado por un escuadrón policial. Él cambia a su forma híbrida para defenderse, pero le disparan una granada de plata y este cae al agua. Selene se sumerge para salvarlo, pero los dos son separados por una explosión de granada y ambos son capturados. Después de esto, ambos son congelados criogénicamente y colocados en cámaras de éxtasis durante 12 años por el gigante de la biotecnología llamado Antigen, quienes afirman estar trabajando en un antídoto para el virus que crea vampiros y licántropos. Durante el cautiverio, Selene da a luz a una niña llamada Eve, nacida de ella y de Michael. Eve se libera y libera a su madre, pero no puede localizar a su padre. Debido a la ausencia de Michael y los comentarios hechos por el vampiro Thomas, todos, incluida Selene, inicialmente creen que Michael está muerto. Sin embargo, durante la búsqueda de Eve por Selene, después de que el Dr. Jacob Lane la toma cautiva, esta encuentra la cámara criogénica donde mantenían congelado a Michael y le dispara para así liberarlo. Después de que Jacob Lane y su hijo Quinn Lane son derrotados por Selene e Eve, ellos regresan para rescatar a Michael solo para descubrir que él no está allí. Usando el enlace telepático de Eve con su padre, ellos intentan buscarlo en el techo de Antigen sin éxito. Como resultado, Selene promete seguir buscándolo y sabe que él también será cazado ahora. Durante la pelea contra el nuevo líder Lycan, Marius, Selene accidentalmente recibe una gota de su sangre en su boca, viendo los recuerdos de Marius en los que Michael está presente. Más tarde, se revela que Michael fue capturado por Marius, su garganta cortada y su sangre drenada, aparentemente resultando en su muerte, ya que le dio a Marius una mejora temporal en sus habilidades. Marius bebe el último vial restante de la sangre de Michael frente a Selene. Ella se muerde la muñeca, usando sus propios recuerdos de sangre para alimentar su ira.
Michael es vengado cuando Selene mata a Marius. En la última sección de Guerra Sin Fin, Selene y Michael huyen de los humanos, quienes están persiguiendo y matando activamente a los inmortales. Ella y Michael rastrean a Crandrill y atacan un hotel, donde descubren a Crandrill y a un harén de licántropos que son leales a él. Después de que Michael pelea contra Crandrill y lo golpea a través de una de las ventanas del hotel, Selene salta sobre el Lycan que cae y vacía su arma contra él. Antes de que ella dé el golpe de gracia, Crandrill se burla de ella con el hecho de que su especie, los vampiros, también están siendo cazados, y que es solo cuestión de tiempo antes de que se una a él en el infierno. Selene ignora el comentario de Crandrill y lo termina antes de reagruparse con Michael, comentando que ya no siente lo mismo que antes, pero mientras ella y Michael estén juntos, puede lidiar con esa vida para siempre. Ahora que ya te he contado la historia de Michael, me gustaría comentarte un poco sobre su personalidad. Al comienzo de la serie, Michael aparentemente es algo solitario, como resultado del trauma emocional que había sufrido por el accidente automovilístico años antes. A pesar de esto, él no es antisocial, sino que es muy cuidadoso y protector con los demás, como lo demuestra su decisión de convertirse en cirujano para ayudar a salvar vidas. Michael también es valiente, a veces hasta el punto de la imprudencia. Arriesga su propia vida para ayudar a una mujer que fue alcanzada por una bala en el metro, tratando de curar sus heridas y diciéndole que iba a estar bien. Él también expresó preocupación por Selene y por sus heridas, y luego le realizó respiración cardiopulmonar, a pesar de su hostilidad hacia él. Michael puede ser terco y no escucha los consejos a veces. Cuando ignora la orden de Selene de mantenerse alejado de la ciudad y no comer alimentos humanos, lo que finalmente resultó en heridas graves por parte de los agentes de policía, y obligó a Selene a tener que salvarlo. Michael se sorprendió profundamente cuando descubrió por primera vez que los seres sobrenaturales existían y estaban tratando de atraparlo, aunque por inframundo evolución parecía haber aceptado este rápido cambio en los eventos. Aunque Michael parece aislarse de los demás, apenas es indiferente y se muestra bastante compasivo con otras personas, incluso con personas no humanas, quienes inicialmente lo aterrorizaban. Él muestra preocupación por Selene y está visiblemente sorprendido y empatiza con ella cuando ella le cuenta sobre cómo asesinaron a su familia. Michael también parece simpatizar con Lucian, después de enterarse de que Sonja, la amante de Lucian, fue ejecutada enfrente de él. Es posible que parte del instinto protector de Michael provenga de no poder salvar a su prometida cuando estuvieron involucrados en un accidente automovilístico años antes. Michael expresó culpa del sobreviviente por su muerte, debido a la falta de conocimiento médico para tratarla por el shock y el trauma, e incluso años después, aún conserva fotografías antiguas de ellos en su departamento. Esto también podría explicar por qué se mantiene separado de los demás. La persona con la que Michael es más cercana es Selene, a quien se sintió atraído a primera vista en la estación de metro. Más tarde, después de su primera interacción, Michael, aunque inicialmente intimidado por ella, llega a admirar a Selene. Es probable que él vea un espíritu afín en ella, tanto por haber sufrido grandes pérdidas personales como por tener rasgos de personalidad similar. Michael inicialmente es claramente más empático y compasivo con los demás que Selene, pero se vuelve menos reacio a medida que la serie progresa para dañar a otros para protegerse a sí mismo. Los rasgos protectores y afectivos de Michael se manifiestan con mayor fuerza en torno a Selene, ya que él arriesga su propia vida para defenderla en más de una ocasión, y también le ha salvado la vida al menos 2 veces. Todas las indicaciones de la película y las declaraciones del elenco y el equipo sugieren que Michael está muerto. Sin embargo, dadas las hazañas de Michael en Inframundo Evolución, especialmente su capacidad de resucitar de la muerte, después de ser asesinado por Marcus Corvinus, es completamente posible que Michael sobreviviera, a menos que Marius destruyera todo su cuerpo. Si se lanza una 6ª película, la presencia o ausencia de Michael supuestamente revelará si pudiera resucitar. Michael es interpretado por Scott Speedman en Inframundo e Inframundo Evolución. La imagen facial de Speedman se superpone digitalmente a un sustituto en la breve aparición de Michael en Inframundo El Despertar, y Trent Garrett reemplazó a Speedman en Inframundo Guerras de Sangre.
En el anime Inframundo Guerra Sin Fin, su voz es proporcionada por Mark Oliver. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo. También déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.